Y lo prometido, vamos a hablar de las reformas que se vienen, la reforma tributaria, la reforma económica, lo que va a pasar en nuestro país, y para ello invitamos a alguien que sabe de la materia, ¿no? Porque para los que no saben ya estamos nosotros aquí, para los que saben invitamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros que hoy nos están acompañando, en este caso a Dante Sica, el director de la consultora BCEP. Dante, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Y Dante, me imagino, debe estar pasando casi con mucho más que a mí seguramente, pero las consultas deben ser permanentes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con la Argentina a partir de estas reformas que lanzó el presidente en los últimos días? Sí, hay bastante inquietud, pero por suerte te diría hay una inquietud positiva en términos de tratar de alinear los programas de las empresas a este paquete de reformas que de alguna manera el gobierno ha anunciado. Creo que hay algunos datos interesantes como para poner en línea. Primero, creo que debe ser la primera vez, y corregime, pero en los últimos años de la democracia, que un presidente muestra la hoja de ruta. Está bien, uno puede decir fueron después de 2 años, pero mostró la hoja de ruta del camino de reformas, y eso de alguna manera baja mucho la incertidumbre y empieza a plantear mucho mejor hacia dónde vamos. Entonces creo que el primer tema, y en especial los temas que hacen a las reformas tributarias y con respecto al mercado laboral. Segundo, creo que es una reforma que va en el sentido correcto, en términos de que trabaja sobre las inequidades que genera el sistema tributario y que de alguna manera impidieron una mayor expansión de la inversión. Vos sabés que más inversión implica más empleo privado, básicamente. Entonces, creo que está en ese sentido, es una reforma que trabaja mucho, si querés, sobre la eficiencia del sistema tributario. Quizás deja un poquito de lado todavía avanzar en temas de mayor equidad, pero claramente mejora la eficiencia del sistema tributario al ser una reforma muy pro inversión, ¿no? Que quita esas rigideces que tenía el sistema con respecto a la inversión. Y cuando uno mira el paquete de leyes, no solo reforma tributaria, los temas que hacen al mercado laboral y el paquete de leyes fiscales que se tienen que discutir de acá al 31 de diciembre, creo que estamos por primera vez, te diría en los últimos también 30 años, en una reconfiguración del sistema fiscal federal, en especial en la relación entre la nación y las provincias, que de alguna manera se perdió el espíritu federal que tenía el sistema en los últimos 30 años, y que esta reforma, yo creo, o este inicio de reformas, creo que tiende a volver a darle ese espíritu y a poner en pie de igualdad a la nación y las provincias, tema que en los últimos años de alguna manera se había dibujado. Así que yo te diría, creo que es un buen paso, creo que estamos en el inicio de un proceso reformista gradual, en donde el gobierno va a avanzar, me parece, todo el año que viene en materia de reformas que mejoren la competitividad de la economía, pero que no va a ser la definitiva, ¿no? Digo, yo creo que en la medida que la situación fiscal se vaya aclarando, vamos a ver a partir del 2019-2020 reformas que van a ir apuntando en esa dirección. Ahora, hay un temor que expresa parte de la oposición, un temor que supongo que debe existir en parte del grupo social, aquellos que los acompañaron en el Congreso, que estas reformas impliquen un ajuste. ¿Se viene una etapa de ajuste, un ajuste que complique al trabajador en la Argentina? Yo diría dos cosas. El tema, esta es una reforma tributaria que tiende a eliminar, te insisto, trabas a la inversión y mejorar el empleo. Por lo tanto, tenemos que verla, es una reforma pro inversión y pro empleo, ¿no? Porque baja el costo y va sobre un problema, el costo laboral, y va sobre un problema fuerte de la Argentina, que es que en los últimos 30 años este sistema tributario, con este sistema en el mercado laboral, generó un piso de 25-28% de desempleo informal que nunca lo pudo perforar. Sí. La reforma va en ese sentido a tratar de perforar. Cuanto vos más blanquees personal y más mejores la calidad del mercado laboral, también más amplias las bases tributarias, por lo cual eso también te aumenta la recaudación en forma positiva y te baja la presión tributaria. La segunda cuestión es que el ajuste es un proceso independiente de la reforma tributaria, en el sentido de que Argentina tiene una necesidad de bajar el déficit fiscal. Venimos de un déficit fiscal consolidado, donde vos sumás lo que tiene que pagar el Banco Central, etcétera, de casi 7,5 puntos, y mientras tengamos esta necesidad de financiamiento, hay mejoras que hacen a la competitividad, en especial al tipo de cambio, que va a ser difícil que puedan mejorar si el déficit fiscal no baja. Entonces, el proceso de ajuste hoy está centrado, si querés, en dos grandes vertientes. Por un lado,
la eliminación de los subsidios económicos que han generado fuertes distorsiones al sistema productivo, en especial todos los enfocados a lo que era el sistema de energía, el sistema de transporte, que de acá al 2019 van a ir bajando paulatinamente, y después a mejorar la eficiencia del sector público en términos del gasto. Hay una burocracia, pero muchas normas regulatorias, etcétera, que de alguna manera encarecen el costo que están pagando las empresas con respecto al tema del sector público. Entonces yo creo que eso corre por una cuerda separada a lo que corre la reforma fiscal. Creo que la reforma fiscal sí genera para la población, en especial en lo que hace al acompañamiento con la ley de responsabilidad fiscal, que le va a poner un coto y una disminución al impuesto a los ingresos brutos, a bajar el peso de lo que pagamos en cada bien que compramos de impuestos. Vos pensás que en general, cada vez que compramos, suponete un vaso, si el vaso sale 10, estamos pagando en promedio 3 o 4 pesos de impuestos. Entonces, y uno de los impuestos que más castiga al precio final es ingreso bruto, que es casi un 11% del precio promedio de los bienes que pagamos. Ahora, ¿qué garantiza que las provincias vayan definitivamente a bajar esos ingresos brutos, como anunció la provincia de Buenos Aires y la ciudad? Que el resto de los distritos avancen en esa reducción. Eso va a ir de la mano de lo que te decía, de lo que se llama la ley de responsabilidad fiscal, no solo de poner un coto al crecimiento en términos reales del gasto público, sino también acordate que hay una acordada de la ley de la Corte Suprema que tiene que cumplir el Gobierno Nacional, que es devolver ese famoso, un porcentaje que quitaba de la masa coparticipable a partir de lo que fue la privatización de las AFJ, del sistema jubilatorio en el año 94. En ese sentido creo que va a haber un sistema de compensación. El gobierno resignará parte de algunos impuestos, le devolverá estos impuestos que por la Corte Suprema le impone, y las provincias que van a pasar de ser, con esta devolución de impuestos, deficitarias a superavitarias, tienen que comprometerse a bajar este impuesto de los ingresos brutos, que es tan dañino desde el punto de vista de la eficiencia de lo que es el funcionamiento del sistema productivo. Te hago la última, Dante. ¿Con estas reformas vos ves que el crecimiento puede llegar a ser más sostenible en el tiempo? Yo creo que iniciar un proceso de reforma es lo que garantiza que salgamos del círculo vicioso, de tener crisis cada 2 años o 3 años, a poder entrar en un círculo más virtuoso en donde el crecimiento sea sostenido por lo menos por 6, 7, 8 años en términos de un crecimiento, quizás no fulgurante, ¿no? De 4, 6%, sino un crecimiento de 3, 4%, pero sostenido en el tiempo. Gracias por venir. No, Dante, al contrario. Ustedes no se vayan, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con el programa.